Ni en la mejor época de turismo, semanas luego de la derrota de Tesla a manos de Ash Ketchum, que el pueblo de Carson, más específicamente su puerto pesquero, había contado con tantos humanos y Pokémons recorriendo sus calles. Si bien Isla Faradio contaba con otros puertos y salidas costeras, ubicados en otros pueblos vecinos, el puerto pesquero de Carson contaba con la ventaja de que las embarcaciones encalladas y abandonadas allí desde el inicio del apocalipsis, eran de una calidad y tamaño superior, ya que generalmente eran embarcaciones que trasladaban a enormes grupos de turistas o entrenadores Pokémon, quienes buscaban capturar poderosos Pokémon eléctricos en el sitio, con el único fin de posicionarlos en primer lugar en sus equipos para hacer frente a los desafíos de la Liga de Teselia. Las hordas de Pokémon acuáticos, quienes se arrastraban con lentitud en las orillas del puerto, provocaban que los supervivientes, de forma instintiva retrocedieran algunos pasos, pero al observar las enormes hordas terrestres a la distancia, al igual que los demenciales temblores, estos supervivientes comprendían que su última esperanza era intentar embarcarse y hacer frente a las hordas acuáticas que merodeaban en los kilómetros de distancia entre la isla y el resto de la región. Pensamiento que se reforzaba cuando en algunos puntos de la isla, volcanes de todo tipo comenzaban a hacer erupción. Valiéndose de bicicletas, carretas y demás para cortar la distancia desde su último escondite hasta el puerto, el grupo liderado por Mark Kissinger finalmente había regresado al pueblo de Carson. Un dejo de melancolía recorrió a gran parte del grupo, ya que aquella sería la última vez que pisarían el sitio. Mark no pudo evitar preguntarse si las cosas podrían haber sido diferentes, al mismo tiempo que su mente lo azotaba con los dolorosos recuerdos de la muerte de su mejor amigo Henry a mano de los caníbales, de sus Pokémon y Carla producto de los combates contra Edison y luego los prisioneros, al igual que el recuerdo más doloroso de todos, la muerte de Ash Ketchum. Una muerte que pesaba demasiado en los hombros de Mark, quien sufría de la culpa del superviviente, preguntándose por qué él era quien había sobrevivido y no el héroe de Isla Faradio. El apretón de Molga en su cuello, lo hizo regresar a la realidad. A pocos metros suyo, el grupo compuesto por Snivy, Pinat, Scyther y Electabuzz tomaban la delantera, destruyendo a los pequeños grupos de muertos que intentaban cortarles el paso. Si bien Scyther se tomaba sus segundos para planear la mejor estrategia, y Electabuzz para cargar un alto voltaje en sus puños, Snivy y Pinat se movían con naturalidad entre los muertos, incluso sin pensar en un ataque específico. Simplemente destrozaban los putrefactos cráneos de aquellos cadáveres andantes como si fuese un ejercicio de calentamiento. Mark Kissinger sintió los hombros de su padre y abuelo chocar a sus costados. El primero levantando su arma reglamentaria, mientras que el segundo posicionando su sable en alto. La familia Kissinger se encargó del segundo grupo de muertos que los habían rodeado, dejando vía libre al resto de los supervivientes. Marley y Venonat, sirviendo de guía para que el grupo se evitara chocar con una enorme horda, buscaron seguridad entre las piernas del círculo que los rodeaba, compuesto por el oficial Wally, la oficial Shen y Shaq. Los encargados de protegerlos. A un costado del círculo, Newton intentaba combatir en equipo con Fraxure, pero era difícil seguirle el paso. El odio y la ira de aquel Pokémon dragón, casi imposible de controlar, continuaba sorprendiendo a todos. Atrás había quedado el tierno y bondadoso Axew. Chicos, regresen a sus Pokébolas, le indicó Tracy a Marley y Venonat al notar su desesperación. Una clara señal de que las hordas de muertos comenzaban a agruparse en el puerto pesquero, donde casi todos los supervivientes de la isla se habían reunido para comenzar su éxodo. Todo el grupo se sobresaltó ante el grito del profesor Oak, quien señaló a la distancia una especie de almacén privado, cuya puerta destrozada dejaba entrever un velero donde muy posiblemente cabría todo el grupo.
La felicidad de todos se borró rápidamente de sus rostros, esto al notar la pequeña horda de vomitadores y flameantes, las variantes infectadas de Osabots y Tepix, que merodeaban en círculos dentro de aquel almacén, quizás buscando algún Pokémon acuático que se refugiaba debajo de la embarcación. Con las amenazas a sus alrededores erradicadas, el profesor se dirigió al resto del grupo, que intentaba recuperar el aliento. Debemos alejar a los flameantes lo más lejos posible del velero. La más pequeña llama puede iniciar un enorme incendio. Newton, Electabuzz y Piñat, necesitamos que destrocen las cabezas de los flameantes con sus ataques de puño. El resto nos haremos cargo de los vomitadores. La mirada de Emmett Kissinger se desvió hacia su viejo amigo y colega, Wally. El hombre observaba a un reducido grupo de supervivientes correr a la distancia, donde grupos similares a ellos, se batían a muerte contra los zombies, intentando huir en todo tipo de bote. Al notar la mirada de su superior, Wally se excusó mencionando que parte de esos supervivientes eran del grupo del centro Pokémon, lo cual es previo a la traición de Lugnatas, habían decidido buscar otros refugios por su cuenta. Para sorpresa del resto, Wally sujetó a Shenny de la mano y ambos se colocaron en medio del grupo. Desde el momento en que descubrimos que todos cargábamos con el virus, y que siempre habría zombies rondando por el planeta, Shenny y yo, en distintos puntos de la isla, tuvimos la misma idea, la de fundar una nueva isla Faradio en una de las islas desiertas que se encuentran a algunos kilómetros al oeste. Wally entonces dirigió su mirada hacia Delia Ketchum. Ash ha sido uno de los mayores héroes y protectores de la isla. Incluso en estos tiempos oscuros, y si bien yo también busco venganza por los causantes de su muerte, con Shenny tenemos el deber de proteger el legado de la isla, es decir, a sus supervivientes y a los Pokémon salvajes que se unieron a ellos. Wally suspiró y se dirigió al resto del grupo. Creo que esta será la última vez que nos veamos. Sé que insistirles de venir conmigo y huir con el resto de supervivientes será algo en vano, ya que ustedes tienen su propia misión personal. Shad dio un paso al frente, con algunas lágrimas en sus ojos y con Pichu sujeto entre sus manos. Si bien yo no he conocido a Ash, sé que los meses de paz que nos trajo cuando derrotó a Tesla, fueron de los más felices junto a mis padres, y en mi interior siento que le debo a Ash ayudar al resto de sus amigos a tomar venganza, pero Pichu no merece continuar arriesgando su vida, así que, por favor, oficial Wally, llévelo con usted. Pichu es un buen chico y no le causará problemas. Pichu comenzó a chillar moviendo sus patas hacia todos lados, negándose a abandonar a su entrenador. Creo que Pichu ha tomado su decisión, le indicó Wally con una sonrisa a Shaq, quien algo desesperanzado volvió a colocar a su Pokémon en su hombro. Wally y Shenny asentaron con su cabeza al resto del grupo, para acto seguido correr a la distancia, uniéndose al resto de supervivientes en la lucha contra la horda que los rodeaba. Ya basta de sentimentalismos, no podemos perder más tiempo, indicó Matt Kissinger acariciando su canosa y alargada barba. El grupo, quien se preparó para hacer frente a los vomitadores y flameantes del almacén, sintió una vibración diferente en el suelo, y al girar sus cabezas notaron una enorme polvareda a la distancia, generada por una enorme y aterradora figura de varias patas, y una enorme cuchilla en lugar de gran parte de uno de sus brazos. No puede ser, gritaron al unísono gran parte del grupo. ¿Cómo es posible que siga con vida?, exclamó alterado Brook. ¿Y qué le ha ocurrido a su cuerpo?, tartamudeó el profesor Oak. El zombi de Lugnatas dejó colgando su cabeza hacia un costado, observando con una siniestra sonrisa a todo el grupo, para luego comenzar a reír de forma desenfrenada. Mark Kissinger observó la afilada y enorme cuchilla de Natas y tragó saliva. El chico pudo notar cómo su emolga temblaba de miedo ante aquella demoníaca presencia. Debemos pensar nuestro siguiente paso con precaución, murmuró Emmett Kissinger al resto.
Espera Delia, no lo hagas, gritó desesperado el profesor, esto al observar a Delia Ketchum correr con su pistola en alto, lista para dispararle a Natas. Brooke y Tracy, quizás los integrantes del grupo que junto a Owen más conocían a la mujer, se sorprendieron ante la furia que brillaba en los ojos de la madre de su mejor amigo. Los recuerdos de la primera palabra de Asho cuando aprendió a caminar, se mezclaron con la descorazonada imagen de su cadáver, con sus tripas expuestas y el brillo verde en sus ojos apagándose lentamente. Delia no lo soportó más, y al grito de "muere maldito", le propinó varios disparos a Natas. Natas tensó su rostro y de un ágil movimiento colocó su cuchilla frente a su rostro, protegiéndose de los disparos, cuyas balas completamente aplanadas cayeron al suelo. La lengua de Natas giró en círculo sobre sus labios, esto mientras enfocaba su mirada en Delia Ketchum. De un grito, Natas embistió su cuchilla sobre la mujer, pero esta fue alejada a tiempo, gracias a los látigos cepa de Snivy que rodearon su cintura. Tiñat y Newton, tras intercambiar miradas, se lanzaron hacia Natas, el cual colocó en alto su otro brazo, el cual había adquirido una deformación con un aspecto similar al de una maza. Brazo con el cual golpeó el estómago de Pinat, cuyo violento efecto de retroceso lo hizo embestir a Newton. Natas se preparó para hundir su cuchilla en el centro de la cabeza de Pinat, pero para su sorpresa, la cuchilla de Saiter chocó con la suya, dando varios chispazos al aire. ¡Córranse! Ahora, le gritó Saiter en su propio idioma a los otros dos Pokémons, que rápidamente comenzaron a rodar, mientras Saiter, exhausto de la fuerza que Natas infringía sobre él, corrió su cuchilla y dejó que la de Natas se hundiera en el suelo, provocando una enorme rajadura. Saiter enfocó su mirada en la cabeza de Natas, pero al lanzar su cuchilla hacia esta, el otro brazo le dio de lleno en el rostro, lanzándolo encima de Shaq y los Kissinger. Tengan cuidado con su cuchilla. Si los corta con ella estoy casi seguro que contará como una mordida, le indicó el profesor a los Pokémons a su alrededor. Un tenso silencio recorrió a todos, al mismo tiempo que Natas giraba su cabeza hacia ambos costados, buscando a su próxima víctima. Natas, con una enorme sonrisa, dejó entrever sus ahora rojizos dientes, al observar la figura de Brooke, y más específicamente, a la inconsciente Misty que cargaba entre sus brazos. Natas hundió parte de sus patas en el suelo, listo para darse el envión hacia Brooke, pero a pocos metros, Natas se sorprendió por la figura de un elegante Sawsbuck. Su entrenador, cabalgaba sobre su lomo, listo a tiempo para empujar a Brooke y Misty en este. Sawsbuck giró en círculos en la zona de combate, sin perder de vista a Natas, quien comenzaba a enfurecerse ya que sus movimientos torpes se debían al poco control que tenía sobre el peso de su nuevo cuerpo. El llanto ahogado de Pichu, con su boca cubierta por Shaq, llamó la atención de Natas, quien sintió un desaforado apetito por la carne de aquel pequeño roedor eléctrico. Cuidado Shaq, va hacia ti, gritó Mark, quien junto a su padre se colocaron a mitad del camino de Natas, disparándole sin éxito alguno. Natas gruñó con violencia, y aquel gruñido se extendió en el aire, esto al notar como Matt Kissinger, con su afilado sable, rebanaba una de sus patas. Perdiendo el equilibrio Natas comenzó a moverse de un lado a otro mientras continuaba moviéndose a toda velocidad. Sus víctimas lograron esquivarlo a tiempo cuando Natas siguió de largo y embistió contra una pequeña tienda de helados. Natas rápidamente se puso de pie, quitándose de encima las tablas de madera de la tienda, pero para su sorpresa, un bestial golpe le dio de lleno en un costado de su cara. Electabuzz, fuera de sí por ver a su entrenador en peligro, hundía más su puño en la mejilla de Natas, al mismo tiempo que lanzaba toda la electricidad almacenada de su cuerpo. Electabuzz sintió un terror poco conocido recorrer su cuerpo, esto cuando Natas comenzó a girar su cabeza hacia él, aún manteniendo su tétrica sonrisa.
Con su puño de maza, Natas embistió primero el estómago de Electabuzz, provocando que el Pokémon rodeara sus brazos en este, y aún en el aire, Natas le propinó un fuerte golpe en la cabeza a Electabuzz, quien fue lanzado a varios metros fuera del puerto. El cuerpo de Electabuzz se hundió en el bravo oleaje, y a los pocos segundos, el Pokémon desesperado emergió fuera de las profundidades, solo para que varios infectados acuáticos se lanzaran hacia su rostro, arrancándole parte de este. Electabuzz gritó aterrado por su entrenador, quien intentó lanzarse al agua para ayudarlo, pero fue detenido por Mark. Los tentáculos de algunos infectados ocultos bajo el agua, tomaron por sorpresa las patas de Electabuzz, quien fue arrastrado hacia lo más profundo. Envuelto en ira, Shad golpeó en el rostro a Mark, para que éste lo soltara y sujetando una barra metálica en el suelo, corrió hacia Natas, pero antes de golpearlo, el cuerpo de Natas salió despedido a varios metros, esto por culpa de una demencial embestida de Fraxur. El instinto de entrenadora, empujó a Iris a correr hacia su Pokémon, pidiéndole que se detenga, pero Fraxur le respondió con un aterrador grito, indicándole que se alejara. La imagen de su vieja amiga Emolga, muerta por culpa de unas de las trampas de Natas en el centro Pokémon, generó que un nuevo brillo evolutivo recorriera el cuerpo del dragón. Natas, curioso por su nuevo adversario, dejó que Fraxur alcanzara la forma final de Axorus. El enorme Pokémon dragón hundió sus patas en el suelo, mientras una onda de energía, común en algunos tipos de dragón, lo rodeaba, generando estática a su alrededor. Ignorando al resto, Axorus y Natas comenzaron a golpearse con brutalidad entre sí. No podemos perder más tiempo, debemos encargarnos de los muertos del almacén, gritó Emmet sobresaltando al resto del grupo, que tenía su mirada perdida en aquel cruento enfrentamiento. La cabeza de varios muertos reventaron a la vez, al recibir un impacttrueno grupal, una técnica que Tesla había perfeccionado en sus días de entrenamiento al inicio del apocalipsis. Bravieri le alertó que algo ocurría con Zilan, quien, a pocos metros de Tesla, se arrodillaba en el suelo, sujetándose las costillas con dolor. Algunos muertos, desprendidos de las enormes hordas que aún rondaban por la ciudad, se acercaron hacia el joven líder de gimnasio, quien fue salvado a tiempo por los ataques de ala de Bravieri, que lanzó las cabezas decapitadas de los zombies a varios metros de distancia. Tesla se acercó hacia Zilan, ayudándolo a ponerse en pie. Su tono de piel había empalidecido bastante, y gran parte de su ropa estaba bañada en sudor. Debemos apurarnos, las hordas continúan dirigiéndose hacia el puerto. Dame unos segundos, Pansage, murmuró confundido Zilan, comenzando a delirar por culpa de la fiebre. De forma instintiva, un exhausto Bravieri colocó a Zilan y Tesla en su lomo y levitó a algunos metros de altura, esto al sentir como los temblores en toda la isla comenzaban a empeorar. Gran parte de los edificios cercanos se derrumbaron, enterrando entre sus escombros a parte de las hordas. Oh, no, murmuró Tesla aterrado al señalar un enorme torrente de lava ardiendo, la cual comenzaba a decorar parte de las calles lejanas. Fuera de la vista de Tesla, gran parte de los bosques y rutas de la isla comenzaban a hundirse por culpa de sus cráteres y la lava que comenzaba a destrozar todo a su alrededor. Sin esperanza, algunos Pokémon salvajes y sus familias huían de sus escondites bajo tierra o en la copa de los árboles, algo en vano ya que rápidamente la lava los desintegró junto al resto de muertos. Valiéndose de la adrenalina en su organismo, al igual que de su instinto de supervivencia, Bravieri se abalanzó hacia la entrada de la tienda de música, a 3 cuadras de distancia, y con un aterrizaje algo brusco, Tesla y Zilan salieron rodando en medio de la desértica calle. Solo bastó una embestida de Tesla para destrozar las barreras metálicas que rodeaban la puerta de entrada. Bravieri, notando un pequeño contenedor de agua, lo cortó con su afilado ataque de ala, y dejó que la cabeza de Zilan se refrescase con el agua en el interior de aquel contenedor de plástico.
Esto pareció renovar las ideas de Zilan, quien rápidamente se puso de pie y corrió hacia la enorme camioneta que cargaba en sus costados y en su maletera, los equipos de música que necesitaban para desviar la atención de las hordas. Alterado, Zilan comenzó a buscar las llaves de la camioneta, sin éxito alguno. Para su suerte, Tesla entró de un salto y valiéndose de sus conocimientos del pasado en el mundo delictivo, logró activarla, pero la camioneta al arrancar, rápidamente se apagó, y por medio de su moderno tablero digital, Zilan y Tesla notaron la baja batería de su motor. Bravieri alertó a ambos como algunos muertos comenzaban a entrar a la tienda, al mismo tiempo que Tesla se movía a toda velocidad hacia la parte trasera de la camioneta, listo para recargar su batería con su electricidad. Los lagos de lava, mezclados con los temblores y derrumbes, comenzaban a generar enormes cráteres en gran parte de los pueblos y de Ciudad Falario. Sus edificios, similares a torres de cartas, se derrumbaban y se hundían en estos cráteres. En otras zonas de la isla, la presión en su interior generaba que varios chorros de lava salieran expulsados a varios metros de altura. Axorus logró esquivar uno de estos chorros, al mismo tiempo que de las cuchillas de su cabeza, un potente brillo violeta se generaba, y sin perder tiempo, el dragón lanzó su movimiento de psicocorte a Natas, quien logró destrozar las ondas energéticas con su cuchilla. Al correrla de su rostro, Natas se sorprendió al tener a Axorus frente a frente. El super zombie intentó morder el rostro del dragón, pero este le propinó un demencial cabezazo, que lo embistió a varios metros. Parte del hombro de Natas se empapó con la lava hirviendo, pero este no le prestó la mayor atención al hueco en su cuerpo que aquello le había dejado. Algunos zombies rezagados se lanzaron a espaldas de Axorus, intentando morderlo, pero este reaccionó rápidamente, utilizando su movimiento de enfado. Una enorme onda de energía rojiza despedazó a los muertos, al mismo tiempo que potenció los ataques de Axorus. Aprovechando aquel tiempo valioso antes de sufrir las consecuencias de aquel movimiento, Axorus embistió a Natas con una lluvia de puños, cuchilladas y cabezazos, los cuales comenzaron a destrozar parte del cuerpo de Natas. Notando al resto de sus amigos distraídos con los muertos del almacén, Iris corrió hacia su Pokémon, gritándole que recuperara la consciencia. Axorus simplemente giró su rostro hacia Iris, para luego retomar su combate. Antes de que la chica pudiese continuar corriendo, el profesor Oak la sujetó entre sus brazos. Si vas allí solo molestarás a Axorus. Él está cegado por su orgullo y necesita terminar su venganza hacia Natas por todo lo que les hizo sufrir a él y a ti. Los gritos de Oak parecieron entrar en razón a Iris, que lentamente dejó de patalear. Pero si bien Iris había comprendido aquello, Delia Ketchum continuaba cegada por su ira, y ahora corría a un costado de Iris y Oak. Vayan a detenerla, le gritó Snivia Piñati-Saiter. Rápidamente la Pokémon tipo planta comenzó a agotar todos sus movimientos de hojas navaja, liberando a Piñati-Saiter de los flameantes que los rodeaban con sus interminables lanzallamas. Axorus comenzó a notar cómo sus ataques disminuían, y víctima de la confusión que provocaba aquel movimiento, comenzó a marearse y a errar sus golpes. Natas, burlándose de aquello, comenzó a rodearlo caminando en círculos. De un ágil salto, Natas se preparó para decapitar a Axorus con su cuchilla, pero para su desgracia, un enorme bloque del suelo, partiéndose por culpa de los temblores, ofició de escudo para Axorus. Natas sintió el brazo de Delia Ketchum recubrir su cuello, al mismo tiempo que la mujer, quien se había lanzado a su lomo, intentaba clavar un hacha en su mano libre, sobre la cabeza de Natas. Desesperado, Natas comenzó a girar en círculos, intentando marear a la mujer. Sin poder quitársela de encima, Natas notó la figura de una Freilish infectada, arrastrándose por tierra firme, y corriendo hacia esta, logró empujarla con su brazo maza hacia su lomo.
La Freilish, sin perder un solo segundo, comenzó a aprisionar el cuerpo de Delia, lista para envenenarla con sus tentáculos, pero las cuchillas de Scyther rápidamente rebanaron a la infectada, mientras que por el lado de Peanut, logró tomar el cuerpo inconsciente de Delia entre sus brazos. Parte del techo de la tienda musical comenzó a derrumbarse por culpa de los violentos temblores que sacudían a la isla. Tesla, quien ya había cargado la energía suficiente en la camioneta, notó a Bravieri rodeado de varios muertos, pero más preocupado por Zilan, corrió de regreso hacia el asiento de conductor. Tesla rápidamente le ordenó a Zilan que se agachara a empujar los pedales, mientras él se encargaba del volante, pero Zilan, con una débil sonrisa en su rostro, apoyó su mano en la pata de Tesla. Deben irse con Bravieri. Yo puedo usar el piloto automático de la camioneta para ayudarme a conducirla. No seas estúpido, al menor contratiempo, quedarás atrapado por una horda y el plan se irá al demonio, le gritó furioso Tesla. Zilan notó que el Pikachu anciano buscaba, de forma egoísta, alargar su tiempo junto a Zilan. Tiempo que ya se había agotado. Vete Tesla, le ordenó seriamente Zilan. Acto seguido el joven abrazó a Tesla, para luego empujarlo fuera de la camioneta, colocándole el seguro para que Tesla no pudiese abrirla. Váyanse, gritó Zilan, quien comenzaba a arrancar la camioneta. Tesla alargó su pata hacia la figura de Zilan, pero las garras de Bravieri rápidamente lo sujetaron del hombro, y en pocos segundos, ambos Pokémon se lanzaron al cielo abierto, dirigiéndose hacia el puerto. Zilan colocó una cinta de cassette que Mark le había dado, y los últimos temas musicales de Roxy comenzaron a sonar a todo volumen en los parlantes de la camioneta. Arrancando a toda velocidad, Zilan no tardó demasiado en llamar la atención de las hordas de la ciudad. Esto generó un efecto dominó, ya que los kilómetros de muertos que formaban aquellas hordas, con su punta ya cerca del puerto de Carson, fueron distrayéndose por el cambio de rumbo repentino de los otros muertos a sus espaldas, y olvidándose de los supervivientes del puerto, todas las hordas comenzaron a guiarse de la horda que acechaba a Zilan a sus espaldas. Pero si bien los muertos se habían alejado, los grandes lagos de lava comenzaban a tomar el control del sitio. «Rápido, súbanse a los botes», gritó Wally al resto de supervivientes, mientras que con Shen y algunos entrenadores acababan con los Ducklets, Tentacools y Tirtougas infectados que les prohibían el paso hacia los elegantes transportes. Mark Kissinger, ya arriba del velero, extendió su brazo hacia Tracy, el último que quedaba para embarcar. Parte del grupo se posicionó en las barandas metálicas del bote, observando a la distancia cómo Axorus y Natas continuaban su duelo a muerte. Por el lado de Scyther, este lideraba a Newton, Snivy, Piñat y Emolga para destruir a los infectados acuáticos que intentaban saltar hacia la embarcación. Ya no queda mucho tiempo. Debemos irnos, gritó Matt Kissinger, colocándose frente al mando del velero. No podemos dejar atrás a Tesla, gritó furioso su nieto. Ni tampoco a Axorus, respondió Iris. Yo no me iré sin mi Bravieri, añadió N. Los tres jóvenes saltaron fuera del bote, de regreso a tierra firme, listos para ganar tiempo contra Natas mientras aguardaban la llegada de Tesla y Bravieri. Yo me encargo de los chicos, ustedes preparen todo para nuestra huida, le gritó Emmet al resto del grupo. Al límite de su resistencia física, Axorus movía de forma desesperada su cuchilla hacia todos lados. El agotamiento, sumado a su confusión, solo eran superados por el instinto de supervivencia del Pokémon. Natas, quien buscaba darle el golpe de gracia a Axorus, tuvo que usar su cuchilla para defender su rostro, ya que padre e hijo Kissinger disparaban sus últimas balas hacia este. Iris y N, por su parte, tomaban algunos ladrillos y restos de escombros, lanzándoselos a Natas para continuar distrayéndolo. Fuera de sí, Natas le propinó un certero cabezazo a Axorus, y quitándoselo de encima se lanzó a toda velocidad hacia el grupo de los cuatro.
Axorus, derrumbado en el suelo, notó el rostro aterrado de Iris, y sin perder tiempo, expulsó lo último de su energía, en un pulso dragón, que en un principio Natas creyó que había fallado, ya que el movimiento no le dio en su rostro, pero el mercenario gruñó furioso al notar que Axorus había lanzado el ataque al suelo. Este se quebró con rapidez y las patas de Natas comenzaron a hundirse en la lava que comenzaba a emerger con violencia. Aún no te mueras. Necesito darte mi parte, maldito gusano, exclamó Tesla desde los cielos. El Pikachu saltó hacia tierra firme, y generando una enorme bola de energía eléctrica se la lanzó a Natas en medio de su pecho, hundiéndolo aún más en la lava, al mismo tiempo que desprendiendo su brazo cuchilla del resto de su cuerpo. Con ayuda de Braviary, manipulando el cuerpo de Axorus como si fuese un títere, este logró ayudar al Pokémon Dragón a moverse junto al resto. Saltando todos a tiempo al bote, que rápidamente se expulsó fuera del puerto. Tenemos que alejarnos lo máximo posible para que la onda explosiva no destruya el bote, gritó Matt Kissinger al resto, que buscaban sujetarse a algo para mantenerse en pie. Natas dio un escalofriante alarido de impotencia al notar cómo el bote con el grupo se alejaba en el océano hasta perderse de vista. Isla Faradio comenzó a sacudirse con una violencia fuera de sí, al mismo tiempo que los volcanes comenzaban a estallar por completo. Todos sujétense a algo, la isla va a explotar, le gritó el oficial Wally a los supervivientes que navegaban a sus costados en todo tipo de bote. Cúbranse, le gritó Tesla al resto del grupo. En la costa de una pequeña y pacífica playa de la isla, la camioneta, con su música ya apagada, se encontraba con una de sus puertas abiertas. Zilan, arrastrándose hacia la orilla, dejó un lineal camino de arena a su paso. Ya cerca de su muerte, el chico quería ver por última vez la puesta de sol. Quizás por pura coincidencia, o como un regalo del más allá por su valentía, Zilan notó que ningún infectado lo rodeaba. Es más, algunas familias de Kravis se colocaron a su alrededor, disfrutando de la hermosa puesta de sol y lanzando varias burbujas, las cuales danzaban frente a la mirada de Zilan. En su interior, Zilan creyó que aquello era el espectáculo más hermoso que había visto en su vida, aunque se lamentaba de no tener una taza de delicioso café entre sus manos. Una enorme sonrisa se dibujó en el rostro de Zilan, quien a la distancia creyó notar un bote huir a toda velocidad. En su interior, él sabía que sus amigos se encontraban dentro de este. Toda la isla se vio recubierta de un brillo enceguecedor, y con su bomba llegando a cero. Una ensordecedora explosión acabó con lo que una vez había sido Isla Faradio. Tierra de la innovación. Los gritos ahogados de lo que quedaba del cuerpo de Natas, rápidamente se perdieron en la profundidad del océano. Su nuevo, y eterno hogar. La familia Kissinger, junto a Shaq, Tesla, Emolga, Pichu y Newton observaron con tristeza cómo su hogar desaparecía para siempre. A su lado, Iris daba un grito de impotencia por la muerte de Zilan. Embestidos por los primeros oleajes devenidos de la onda expansiva de la destrucción de la isla, el grupo se sujetó con firmeza, mientras el velero se acercaba a toda velocidad hacia la costa de Bahía Arenisca.